3652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Yo quiero manejar, ay, mi cabeza. Yo quiero caminar, tengo fiebre. Ya me tomé una pastilla y no me hace efecto. No dejes que te pasen cosas que no quieres. El nuevo Elbrus Flash bebible, con tecnología Liquid Shot y su intenso sabor. La mejor decisión para un alivio flash de la fiebre, dolores de cabeza y malestares de la fiesta. Elbrus Flash, primer paracetamol líquido. Alivio flash al dolor y a la fiebre. Compruébalo. Megalabs, somos bienestar. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con 2. Porque sí, sabemos que siempre pasa. Y queremos que solo pagues por lo que necesitas. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance. ¿Recuerdas este sonido? Desde que tu conexión con el mundo dependía de un teléfono. Que no hay lugar en el Ecuador en el que no estés conectado a la mayor velocidad. Chateando, tiktokeando y jugando en línea. Todos juntos en el mismo lugar. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Acompañándote a donde nadie más llegó. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años. Ve por lo tuyo. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad saliente, en vista de que en los próximos días habrá cambio de gobierno. Precisamente este martes al mediodía está prevista una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde estará presente el presidente electo Daniel Noboa, que había solicitado precisamente esto, y no se había realizado porque él pasó 3 semanas en el exterior. General Bravo, ¿cómo queda la seguridad en el Ecuador cuando aquí no debiera perderse un día? Debiera haber un traspaso, no solo ordenado como se acostumbra, sino una continuidad, porque las amenazas están allí, están latentes, el crimen organizado, el narcotráfico y también la delincuencia política que ha tenido su incidencia en el Ecuador. General Bravo, buen día. Buen día, Miguel, y a quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Sí, efectivamente, Miguel, cuando el señor presidente de la República tomó la decisión de disolver la Asamblea, sabíamos que el tiempo del gobierno del presidente Lasso estaba ya no más allá de 6 meses. Y por lo tanto, como también lo ha dicho él, hay que continuar trabajando y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día. Pero lo más importante en cuanto a seguridad que le preocupa a los ecuatorianos es de que desde la función en la que yo me encuentro se ha reconfigurado el sistema de seguridad pública y del Estado. Que tú recordarás, Miguel, como ex alumno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, había un sistema de seguridad nacional en el cual aproximadamente de las décadas del 70 hasta el año 2008 funcionó. Con eso pudimos ir a enfrentar los problemas limítrofes con el Perú y enfrentamos también el asunto de la aparición del Alfaro Vive y otros grupos
insurgentes, así como el apoyo que se había dado ante los fenómenos del Niño, ante los terremotos. Es decir, el sistema lo que busca es que los ecuatorianos tengan un mejor nivel de seguridad. Hoy ese sistema está reconfigurado. El presidente Lasso lo ha dicho, que tenemos que poner las bases no para la coyuntura, porque a veces, Miguel, se piensa que es coyuntural el problema de la delincuencia, de las cárceles, de los crímenes, de la minería ilegal. Eso es un problema ya del Estado. Y es un problema estructural que no lo vamos a solucionar rápidamente ni en un periodo de gobierno. Recordemos también que anteriormente teníamos unos objetivos nacionales permanentes, Miguel. Y yo los extraigo ahora de la Constitución en el artículo 3. En el numeral 8 del artículo 3 dice que es deber del Estado, y el Estado somos los 17 millones de ecuatorianos, que nos está dando el dato del INE, en donde el primordial deber del Estado es proveer una cultura de paz y una seguridad integral. Por lo tanto, en el tiempo que yo he estado en funciones y en el trabajo que he visto que han realizado los diferentes órganos ejecutores de la seguridad en el periodo del presidente Lasso, se están sentando esas bases. Sentando esas bases que tienen que dar resultados al mediano y largo plazo, Miguel. En ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado con todas las dificultades que tiene el Estado ecuatoriano, los recursos, los materiales? ¿Cuánto se ha avanzado en este tiempo? Bueno, Miguel, lo más importante es que en el nivel político estratégico está el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que tú bien lo has dicho. El día de mañana, a mediodía, el señor presidente Lasso ha invitado al presidente entrante, Daniel Noboa, para poder tener una reunión en la cual le vamos a exponer la situación, fundamentalmente con inteligencia, qué es el sistema, cómo funciona el sistema y cómo está la situación de los órganos ejecutores, tanto Fuerzas Armadas, Policía, el SNAI, y también lo que nos tiene ahora preocupado, la gestión de riesgos. ¿Qué se ha avanzado? En ese nivel político estratégico, donde somos el asesoramiento a través del COSEPE, donde están los presidentes de las principales funciones del Estado, que nos vamos a reunir mañana, excepto el presidente de la Asamblea, que recién se va a posicionar el 17, se hace un análisis de la situación coyuntural y estructural. Se montan escenarios y se saca posibilidades más probables, las cuales en el análisis de todos los miembros se recomienda al presidente qué acciones tomar. Estas que se han tomado en el periodo del presidente Lasso es declararle al narcotráfico como una amenaza al Estado. ¿Y qué significa una amenaza, Miguel? Recordemos a Pancho Huerta, que en paz descanse, que hablaba de un narcoestado. Pues entonces tenemos que comenzar a pensar cuánto es el poder del narcotráfico, y que recordemos que no es nacional, es internacional. No es un problema del Ecuador, lo estamos viendo en Chile, en el Perú, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, y por lo tanto ese narcotráfico y esos grandes cárteles de la droga, tomando en cuenta de que tenemos, para mala suerte, 2 vecinos que producen una gran cantidad de cocaína, uno de ellos el más exportador del mundo, entonces esas raíces no solamente van a dañar la vida de los ecuatorianos, sino a infiltrarse por todas partes. Lo habíamos dicho hace unos 20 años. Yo fui comandante de Tulcán hace 22 años, Miguel, y ya anticipábamos que había que tomar medidas duras, drásticas. Hoy ese narcotráfico es una amenaza que quiere tener el mismo poder que posiblemente tiene el Estado. Por eso es que recursos es lo que más le sobra. Aproximadamente las 540 toneladas de cocaína que hemos capturado, o se han capturado en los 2 años y medio, son cerca de 23.000 a 30.000 millones de dólares que le estamos quitando a las mafias. Imagínate la cantidad de dinero, casi un presupuesto anual del Estado ecuatoriano. Entonces hay que ir a la lucha y hay que determinar, pero no aquellos mulas, como les llamamos, que están en los aeropuertos, que medio kilo, 1 kilo, sino la lucha es hacia la constitución de las cabezas, de esas mafias del dinero ilícito, de un seguimiento. Acabo de escucharle a la ministra Maino, eso también es seguridad. Si los ecuatorianos entendemos cuáles son nuestros derechos para proteger mis datos, le estamos evitando darles datos a los sinvergüenzas, a los delincuentes, para que después me extorsionen, para que después me secuestren. Con respeto, las redes sociales se habla de todo, y muchos jóvenes en las redes sociales también publican mucho de su vida privada, y eso les da los elementos de estos sinvergüenzas. Otra de las cosas es que se ha declarado la amenaza también a la minería ilegal. Miguel, yo creo que nuestros antecesores, los Quitus, los Caras, los Shiris, los Incas, eran una época de personas muy adentradas en el estudio, y especialmente digo de la geología. Recordemos que los españoles andaban buscando el país del oro y la canela.
El Dorado y la Canela. Ese es el Ecuador. Si cogemos el mapa minero, hay recursos mineros por todas partes. Lo que no hay es una conciencia de los ecuatorianos para no destruir el medio ambiente que hoy está en la Constitución, que no nos gusta, pero que algo de bueno tiene. Pero que se hace una minería ilegal en donde se van los recursos de los ecuatorianos, se destruye el medio ambiente, y eso lleva a prostitución, armas, etc. También está como amenaza, pues, la minería ilegal. Está también como amenaza cuando nos comenzaron a poner estos coches y a hacer acciones terroristas. Recordemos, tú debes recordar, y esperemos que la población pueda recordar lo que nos pasaba en los 80, Miguel, cuando con una ideología de tomar el poder para el beneficio del pueblo se mataba, se asesinaba. Eso es lo que están haciendo ahora los grupos del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, tratar de aterrorizarnos. Por eso también se declaró aquellas acciones terroristas que son una amenaza al Estado. Y por último, Miguel, yo siempre he dicho que, con el respeto a quienes nos escuchan, pues del 99% de los ecuatorianos y más, somos personas y hombres de bien que queremos vivir en un Ecuador. Pero hay una crisis de principios y valores. Hay una crisis de realmente el pensar que lo legal es lo que tiene que dar la norma de vida diariamente. Y muchos delincuentes especialmente piensan que lo ilegal. Es por eso que también se ha declarado con el nivel político estratégico como prioridad la lucha contra la corrupción. La corrupción que ahora ya sabemos, y no lo puedo decir yo, pues todo el mundo lo pone en boga, que está en todas partes, donde se pone un dedo sale pus. Eso no nos puede pasar. Hay que reconstituir la vida y el tejido social de los ecuatorianos para poder tener un mejor Ecuador, Miguel. General Bravo, efectivamente, quizás la diferencia entre lo que sucede hoy y lo que pasó hace 40 años aproximadamente es que al comienzo estuvo focalizado y hubo una acción contundente del Estado, eran otras dimensiones. Hoy está casi generalizado y la lucha es titánica porque se han logrado acumular más recursos, se ha penetrado en territorio ecuatoriano. Ahora, como corolario de esta función pública, ¿cuánto han acompañado la justicia e instituciones como la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero? ¿Cuánto han acompañado en esta lucha contra la delincuencia organizada? Como indicaba Miguel, en el artículo 3 de la Constitución, como objetivo nacional permanente dice seguridad integral. El artículo 393 nos habla de seguridad humana. Y el enfoque del sistema de seguridad del Ecuador es un enfoque integral. Quiere decir que, por eso, siendo responsable del Estado, todos tenemos que aunar esfuerzos. Pero realmente, durante muchos años, y espero que equivocarme, pero cuando dijeron vamos a meter la mano en la justicia, recordemos hace algunos años, realmente le metieron mano a la justicia. Y eso nos ha dejado con un sistema de justicia con respeto también de los señores jueces, que hay muy buenos jueces, de algunos jueces que no entienden cuál es la situación y la responsabilidad que tienen. ¿Por qué? Porque si se hace todo un esfuerzo, primero para cuidar la vida, incluido de las personas PPLs que están perdidas la libertad, por precautelar su seguridad, y se les transfiere de un lugar a otro, inmediatamente viene un señor juez que dice que no, que él tiene derechos y que hay que retornarle a un lugar, sin poder aceptar las condiciones y los informes que se presentan, porque la vida, como digo, de todo ser humano hay que cuidarla. Y hay en otros elementos en donde con las acciones de protección, con las supuestas faltas de elementos de convicción, se deja a los delincuentes de libertad. Y eso no permite, y eso hasta desmotiva a las fuerzas del orden, porque mientras va una persona, se hace todo un operativo, se le detiene, y antes de que salgan inclusive los funcionarios de Fuerzas Armadas o de Policía, fundamentalmente, el delincuente ya está puesto en libertad. ¿Cómo es posible que tengamos una persona que tiene 40, 50, 30 detenciones y prácticamente entra a los juzgados o entra a la cárcel, nos saluda y vuelve a salir? Entonces quiere decir que tiene que haber un comprometimiento. Yo creo que de parte de la señora fiscal ha habido un comportamiento muy bueno y un comprometimiento con la seguridad del país muy interesante. Incluidos se han creado los jueces de anticorrupción, hay fiscales especializados, pero todavía falta, porque, vuelvo a repetir, esto tiene que ser un enfoque integral, en donde todos pongamos nuestra responsabilidad y nuestro grano de arena. Por eso es la reunión del COSEPE, Miguel, porque ahí está el representante de la Corte Nacional de Justicia, ahí está el representante de la Judicatura, la primera autoridad, se le invita a la señora fiscal, en donde se analiza la situación y en donde todos comenzamos a ver cuál es nuestra propia responsabilidad.
de tal manera de que si nos ponemos responsables podríamos cumplirlo. Yo creo que es por eso que el sistema tiene que estar sentadas las bases, tiene que irse fortaleciendo para que todos podamos poner nuestro trabajo. Yo sí creo que con todo lo que se ha hecho y pidiéndole a la justicia también un mayor comprometimiento podemos lograr mejores resultados. Como digo, este no es un problema de la coyuntura del gobierno, Miguel, este es un problema del Estado y tenemos que involucrarnos todos en el mediano y en el largo plazo. General Bravo, en ese sentido usted ha señalado cuánto han acompañado las otras instituciones. Sin embargo, es fundamental establecer cómo se proyecta esto, cómo debiera haber continuidad en esta tarea que no puede quedarse un instante no solo con una autoridad, sino con una acción que debiera continuar. Más aún, lo que usted decía, cuando el Estado ecuatoriano, a través del COSEPE, ha declarado una amenaza tanto al narcotráfico cuanto a la minería ilegal. Miguel, el presidente de la República lo ha dicho públicamente, mano dura, e inclusive el uso de armas letales. De ahí viene también pues la ley de uso legítimo de la fuerza, que habría que agradecer a la Asamblea anterior, una de las pocas cosas que realizó, y que tiene un enfoque de uso progresivo de la fuerza. Y realmente lo que tú preguntas, Miguel, es que no podemos pensar en que mañana el nuevo presidente, el 23 de noviembre, como se ha previsto, ya va a posesionarse y se acabaron los problemas de seguridad. Lo hemos dicho y contigo hemos analizado algún tiempo, esto es un problema que no se tomaron acciones 20, 25 años atrás. Por eso es que necesitamos una persona que tenga visión, que monte escenarios prospectivos, que sea un estadista. ¿Por qué? Porque no es que el problema se lo soluciona con 2 o 3 o 4 acciones que lo estamos haciendo, sino sentando unas bases que nos fortalezcan. Ahí viene, como digo y decía hace un minuto, los objetivos nacionales permanentes, cultura de paz. Y para tener una cultura de paz, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar en otros ámbitos que no son los órganos ejecutores. No es policía, no es Fuerzas Armadas, es educación. Lo que nos acaba de decir la ministra Mayno, el poder proteger mis datos personales es una cultura de paz. Para que nadie pueda violar mis datos y por lo tanto estoy exento a que me vayan a hacer algún acto delictivo. Como se ha puesto en esta prioridad a la lucha contra la corrupción, Miguel, que en el sistema educativo se vuelva a incentivar y a formar al ser humano. No solamente a transmitirle conocimientos con el respeto del todo el sistema educativo, sino a formarle en principios, en valores de respeto. Para mala suerte, nuestra Constitución, la anterior del 98 era de derecho, donde me ponían la norma y yo tenía que cumplirla, posiblemente muy exigente. Pero hoy nuestra Constitución es de derechos, pero hay que entender que es el derecho mío. El derecho mío, Miguel, terminará cuando inicie el tuyo, y así sucesivamente, pero a veces pensamos que porque yo tengo derecho, puedo hacer lo que quiera y atropellar a todo el mundo. Eso en cuanto a la cultura de paz. En cuanto a la seguridad integral, Miguel, no podemos pensar, como nos decían hace algunos, más o menos 15 años, de que había un Mesías y que todo lo que habíamos hecho no servía para absolutamente nada y que él nos iba a dar la solución. No, ojalá el gobierno del presidente Noboa permita, y eso va a suceder el día de mañana, le vamos a comentar cómo está el sistema, cómo está la situación, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que teníamos previsto hacer. El presidente Lasso redujo su periodo de gobierno a aproximadamente casi año y medio, y qué es lo que recomendamos que también se lo siga haciendo. Yo creo que con el equipo de trabajo del presidente Noboa tienen que hacer un buen análisis de lo que se ha realizado, los resultados, y que este problema siendo del Estado. Ahí la convocatoria, incluido ahora que ya vamos a tener una asamblea, para que todos nos pongamos la camiseta por el Ecuador. Cuando juega nuestra selección, ¿qué decimos? Todos vamos al Ecuador. Cuando nos cogió el COVID, ¿qué pasó? Todos nos pusimos la camiseta y luchamos contra el COVID. Desde que yo usaba la mascarilla, me separaba, etc. Hoy estamos ante amenazas y, como digo, una amenaza está atentando a la supervivencia y afectando fundamentalmente a la democracia. La muerte de Villavicencio es un atentado a la democracia, Miguel, y no podemos permitirlo eso. Y la corrupción también es un atentado a la convivencia y a la democracia. Y si todo eso se sigue sumando, entonces ahí es cuando debemos venir otra vez a lo que hemos hablado contigo algunas veces. Hay que hacer un gran consenso, dejar las banderías políticas y seguir. Hemos puesto nuestro mejor esfuerzo
hemos hecho los planes, los seguimientos, las Fuerzas Armadas tienen sus planes, la policía tiene sus Fuerzas Armadas, se ha potenciado las capacidades en algo, las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, se ha potenciado las capacidades operativas de la policía, hay mucho que hacer. Salimos de una pandemia, los recursos son escasos, también la pandemia hay que entenderla cómo nos afectó en la psiquis y en la vida de los ecuatorianos. No somos los mismos ecuatorianos, sino en el mundo, creo, después de estar encerrados prácticamente en la pandemia. Quiere decir que hay una nueva realidad. Y por lo tanto, todos esos nuevos elementos tienen que ser analizados para brindarnos la mejor seguridad. De tal manera de que lo que hemos realizado son, desde nuestro punto de vista, las bases que deben continuar. Eso le pedimos al presidente entrante y a las nuevas autoridades. ¿Para qué? Para que los resultados, hoy yo siempre digo que a un gobierno no hay que analizarle cuando termina, Miguel. A un gobierno hay que analizarle 2, 3 o quién sabe cuántos años más para ver lo que hizo, qué resultados tuvo en el mediano y en el largo plazo. Y ahí pongo el ejemplo del gobierno de Miguel Rodríguez Lara, que precisamente un feliz cumpleaños a Miguel, ha cumplido 100 años, pero todo el mundo lo analiza. ¿Qué es lo que se hizo en el gobierno revolucionario nacionalista de Miguel Rodríguez Lara y que ha sentado las bases para que el Ecuador estemos así? Pudieron haber muchas fallas, pero todos, desde nuestro punto de vista, es siempre una buena intención. Y es lo que estamos realizando ahora, y se entregarán pues toda la información, todos los planes correspondientes para que haya un buen análisis y esperemos que haya una continuidad en el trabajo. ¿No se conoce todavía quién será el reemplazo del general Bravo? No, Miguel, el señor presidente de la República, como conocemos y tú bien lo dijiste hace un rato, estuvo fuera del país. Mañana creemos posiblemente él va a determinar quiénes son nuestros reemplazos. Y vuelvo a repetir, desde que el presidente disolvió la asamblea con eso que le llamamos muerte cruzada, pues seguimos trabajando, pero también estamos listos para entregar el cargo a aquellas personas que lo designen y que podamos hacer una transición de la mejor manera para que, como lo ha dicho el presidente Lasso, no puede haber nada oculto. Especialmente en seguridad, somos transparentes, están listos los informes, vamos a entregar toda la información del caso y así también están dispuestos a todos los órganos ejecutores de la seguridad. La Ley de Seguridad Pública y del Estado que establece el COSEPE, Consejo de Seguridad Pública del Estado, establece que las principales autoridades de las funciones del Estado concurren al COSEPE. Aparte del presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional, que no existe hoy, se va a instalar este 17 de noviembre, ¿quiénes deben concurrir este martes a esta reunión? Como decía anteriormente Miguel, y tú lo conoces, es el máximo nivel de seguridad del Estado. De asesoramiento al presidente. Quien dirige el sistema es el presidente de la República con las políticas y las acciones correspondientes. Pero miembros del COSEPE están el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Judicatura, el doctor Iván Saquicela, el doctor Vilman Terán. Él asiste. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que está ahorita en funciones, está el ministro de Defensa, el ministro del Interior, está el ministro del SNAI, mi coronel Cobo, está también el ministro, en este caso mi coronel Cobo, del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, está quien habla, ¿quién me falta por ahí? El ministro de Gobierno también está. La presidenta de la función electoral no está. No está, realmente no es parte, no lo pusieron en la Ley de Seguridad Pública del Estado, pero al final somos 14 los elementos y los miembros que vamos a asistir. Lo importante de esto, Miguel, es que están... A veces cuando se pide asistido la fiscal general también. Por disposición del artículo 11 de la ley, también permite que el señor presidente de la República invite no solamente a autoridades públicas, sino también a personas o organizaciones de la sociedad civil organizada. Y en un determinado momento también ellos podrían pedir que se estén recibidos en el COSEPE, de tal manera de que podamos tener un conjunto de personas, de ideas, de opiniones o de necesidades que nos permita tomar en ese nivel, en el político estratégico, las mejores decisiones del caso. La señora fiscal ha asistido en los tiempos que yo estoy. Recuerdo, Miguel, que en
el periodo del presidente Lasso se han hecho 20 reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que no se lo han hecho en los últimos 15 años. Y eso quiere decir que es realmente la importancia y la prioridad que le ha dado el presidente de la República. Después del Consejo de Seguridad Pública del Estado, Miguel, que nos vamos a reunir el día de mañana y como digo es nivel político estratégico, el gobierno central, el presidente de la República organizó los gabinetes. Y en cuanto al gabinete de seguridad, también habemos otros miembros que son los que hacemos ya el seguimiento de las decisiones político-estratégicas que le ha realizado el presidente, y ya es una reunión un poco más de un nivel inferior que nos permite analizar los planes, que se presentan los planes, hacer el seguimiento, las coordinaciones del caso. Pero aquí hay algo interesante también que lo quisiera remarcar, Miguel. El señor presidente de la República decidió, antes de que yo llegue a la función, y esa también pues yo creo que es importante tomarlo en cuenta, de que el 2 de agosto del año pasado, el señor presidente de la República creó la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que no existía. Cuando le eliminaron a la Ley de Seguridad Nacional, con esta Ley de Seguridad Pública, eliminaron el COSEN, el Consejo de Seguridad Nacional, y lo encargaron a un ministerio coordinador. Este ministerio coordinador que tenía, no estaban, como vemos, los miembros ahora, simplemente era un ministerio coordinador. El presidente Moreno eliminó el ministerio coordinador y lo hizo solo un gabinete, pero la decisión yo creo que acertada del presidente Lasso es volver a crear la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado, con dos funciones principales. El ser secretario del COSEPE, que los vamos a reunir mañana, y luego de eso, pues, hacer la coordinación, el seguimiento y la evaluación de las acciones que se han tomado en ese nivel. Pero eso es un hito, yo creo, en los ámbitos de seguridad en donde hemos analizado. Y otro hito interesante es que el presidente, todos los días lunes, de los últimos meses, de lo que yo recuerdo, ya creo que es 2 años, él preside un comité de seguridad en el Palacio de Gobierno, en donde estamos los representantes de los órganos ejecutores, en donde se analiza ya la coyuntura del momento y ver si esa coyuntura y las acciones que se han tomado están llegando a buscar la solución a las partes estructurales. Todos los días lunes se lo ha realizado esto con el presidente, se analiza, y yo creo que es la demostración al Estado y a los ciudadanos de la prioridad que le ha dado el presidente. Y lo importante de esto es que de ahí salen las diferentes normas, las diferentes acciones que se van tomando a lo largo del tiempo para evitar la coyuntura, pero para fortalecer y eliminar la estructura. Otra cosa que es interesante, Miguel, es lo que decía la ministra Mayno. No solamente seguridad es policía y Fuerzas Armadas. Vemos que hay una ley de protección de datos que nos debe evitar que los delincuentes accedan a nuestra vida personal. Pero lo ha dicho el presidente Lasso también, hay 15.300 millones de dólares al área social. El mejorar las escuelas, el mejorar el ingreso a las universidades, el mejorar el sistema de salud, el mejorar las acciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, eso también va a coadyuvar a la seguridad. Eso también es parte del sistema. Porque lo que se está tratando es de eliminar esas causas estructurales. Porque si no, solamente policías y militares no vamos a solucionar absolutamente nada. Hay que ir a eso. Y luego de eso también la ciudadanía conoce, Miguel, cómo se deja. Hubo una reunión y hemos tenido contacto con el presidente del CONCOPE, de los gobiernos provinciales, y también con el presidente del AME, de los gobiernos cantonales, y estuvo presente también, ojalá pueda bajar la ley en una reforma, a los de las juntas parroquiales. De tal manera de que ellos apoyen en la parte preventiva. No se quiere que ellos tengan policías ni militares. Lo que se quiere es que ellos hagan un desarrollo local, desde la parroquia al cantón, a la provincia, de tal manera de que todos en conjunto podamos ir mejorando las condiciones de vida de los ecuatorianos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si en una avenida no hay luz y me asaltan, eso posiblemente es la causa. La otra causa es también que hay delincuentes. Pero si yo le ilumino, ya por lo menos doy la mejor percepción a los ciudadanos y por lo tanto ya no puede haber, entre el ejemplo que pongo, asaltos. Entonces, también han sido involucrados los gobiernos autónomos descentralizados, como permite la Ley de Seguridad Pública del Estado, y desde nuestro punto estamos creando los consejos de seguridad provinciales. Ya de todas las provincias tenemos creo que 8 o 9 ya instalados, en donde vamos, como digo, a la prevención, a buscar mejores condiciones de vida, a buscar que no solamente se piense que son militares y policías o las fuerzas del orden, sino que vayamos mejorando todo el sistema. Esto es de larga data, creo que hemos realizado
lo que humanamente y con la experiencia que se tiene se puede realizar. Hay mucho que realizar, Miguel, y esperemos, como digo, que el próximo gobierno pues también ponga como prioridad un problema que nos aqueja a todos los ecuatorianos. Hay mucho que realizar, ha dicho el general Bravo. Efectivamente, vamos a ver qué queda pendiente. Pero entre los temas que prometió el presidente Lasso, hay que decirlo, y recuerdo para Registro Histórico una entrevista con Fernando del Rincón de CNN, ofreció desclasificar los documentos reservados como los atinentes al asesinato de 3 periodistas del Comercio. Eso no se logró. Miguel, hay que respetar la ley. Hay que respetar la ley, y cuando se clasifican ciertos documentos es porque tiene información reservada. A veces todos los ecuatorianos creemos saber mucho. Contigo y con otros señores periodistas hemos conversado y dice, ¿pero qué están haciendo? Yo les digo, respetemos las normas, porque no hay como comentarle, pongo otro ejemplo, a los delincuentes qué es lo que estamos haciendo. El anticipar la estrategia, entonces, ¿para qué lo hacemos? El decir que vamos a operar en las cárceles, por poner un ejemplo, le están anticipando a aquellos que están allá dentro de las cárceles. Y hay un proceso para la desclasificación de estos documentos y que tiene que llegar al Consejo de Seguridad Pública del Estado, porque es el organismo que lo clasificó. En este caso, no he estado yo, hubo un pedido antes de que yo llegue a la función y se había analizado ya en el Consejo de Seguridad Pública del Estado y se había decidido que todavía no había el tiempo y que por lo tanto tenemos que esperar ese tiempo para desclasificarlo. A veces hay un ofrecimiento, pero que legalmente no se lo puede cumplir, y ese es el momento. Yo creo que... o sea, no se podrá desclasificar por el tema legal. Hasta que lleguemos. El presidente no estuvo bien informado al ofrecer... Es posible, pero Miguel, ¿qué pasaría si mañana se desclasifica y se viola la ley cuando dice que un documento secretísimo tiene un determinado periodo de tiempo? Si lo hacemos antes, mañana va a haber alguien, ¿y por qué lo desclasificaron? Si no había el tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. No es que no se quiere, pero simplemente hay ciertos argumentos legales que no nos permite hacerlo. Hay otros, yo creo que en el periodo que yo he estado se han desclasificado algunos documentos de otro tipo de acciones, que no solamente son del Consejo de Seguridad Pública del Estado, sino de diferentes instituciones que ya han cumplido el tiempo y que se los puede poner públicamente para conocimiento de los ciudadanos. ¿Cuáles son los mayores problemas al dejar con esta experiencia el general Wagner Bravo la Secretaría de Seguridad? ¿Cuáles son los temas que debieran ser prioritarios? Los recursos que necesita. ¿Cuáles son esos problemas? Miguel, realmente tenemos un problema en el sistema penitenciario muy, muy difícil. Y no es porque los PPLs realmente sean un problema, sino porque eso es parte de una estructura. Estamos viendo de que si, voy a poner un ejemplo también, Miguel, tú o yo vamos a la cárcel, esperemos que nuestras familias nos vayan a alimentar, ¿cierto? Si el cariño que tenemos, yo creo que la mía sí, la tuya también, Miguel. Pero cuando van unas personas detenidas a la cárcel, ellos son parte de una estructura. Y esa estructura sigue afuera. Al estar afuera, esa estructura le sigue manteniendo a los delincuentes que están en el sistema penitenciario, y desde ahí ellos mantienen la estructura y mantienen todo este proceso. Por lo tanto, hay que romper esa estructura interior y exterior, y hay que mejorar el sistema penitenciario, de tal manera de que se pueda hacer una muy buena rehabilitación. Eso va a costar tiempo, porque hay que volver a hacer una reingeniería en el Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Inclusive la semana pasada lo dijo mi coronel Cobo, para que tengamos realmente un sistema de rehabilitación. El otro es que tenemos que, desde mi punto de vista, cambiar la conciencia de los ecuatorianos que están destruyendo el medio ambiente. Tenemos, no puedo decir el número, pero hay muchos focos de minería ilegal, mire. Hay muchos focos de minería ilegal en que está involucrados la sociedad para mala suerte. Si hay un pueblo pequeño que está al lado de una minería ilegal, ese pueblo pequeño vive de los mineros ilegales. No es solamente minero ilegal aquel que va y daña el medio ambiente y saca o extrae un mineral. Y también la ayuda por acción u omisión de autoridades seccionales. Y de paso, también lo que dice, o sea, por eso es el involucramiento de este sistema integral. Yo creo que hay que darle prioridad, porque ahí se están yendo nuestros recursos, ahí están yendo nuestros impuestos. Tanto dinero que necesita el Ecuador después de la pandemia y la crisis económica que tenemos. De ahí tendríamos nosotros que recurrir a eso. El petróleo está terminando posiblemente en pocos años o en algunos años su vida útil, pero tenemos una gran capacidad minera. Y luego de eso tenemos que luchar contra el narcotráfico.
Ahí también me había olvidado, el presidente de la República ha hecho una gran ofensiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a la lucha regional, local y mundial del narcotráfico, Miguel. Porque hay muchos de los delincuentes cabecillas de las famosas GDO no están en el Ecuador. Y estamos viendo que hay mafias albanesas, que hay mafias de México y de otros lugares. Tenemos que hacer una presión fuerte para que Colombia haga un buen control y la disminución de sus plantaciones de hojas de coca, y lo mismo el Perú, que está subiendo. Porque, de paso, los coletazos nos vienen a nosotros y nos hemos transformado en una plataforma de exportación. Entonces, yo había dicho, nuestro representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que poner en boga este problema que nos aqueja. Sí, y nos aqueja no solamente, como digo, al Ecuador, sino a la región, el narcotráfico y todos los conexos, porque ahí viene lavado de dinero, tráfico de armas, prostitución, minería ilegal, es decir, todo este crimen organizado que va con diferentes aristas dañando a la sociedad ecuatoriana y que no lo podemos permitir. Pero fundamentalmente, Miguel, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ponernos en pie para decirle no a la violencia. No a la violencia, para decirle no a los vacunadores, que aquellos delincuentes que están pensando ponernos terror, sepan que el Ecuador está unido, que el Ecuador va a funcionar con todo un puño, con la dirección del presidente saliente y con la dirección del presidente entrante, para un puño para luchar contra el crimen organizado. No es posible, digo yo, tal vez sean unos 10 o 15 mil o 20 mil delincuentes de los diferentes GDO, no nos pueden someter a los 17 millones de ecuatorianos. Los buenos somos más, con el apoyo, con la estructura, con los planes, con la capacitación y con este cambio de mentalidad de que lo legal es lo que debe normal en el tejido social diariamente los ecuatorianos. La familia, Miguel, que nos permita evitar que los jóvenes estén entrando en el microtráfico, que en el consumo de drogas. Los delincuentes hoy están mezclados con la sociedad. Por eso se hizo inclusive el número 1-800, Miguel, para que haya denuncias. Yo recuerdo, y siempre pongo de ejemplo, hace unos 3-4 meses, hubo un ciudadano que a las 3 de la mañana escuchaba unos vehículos que llegaban a su residencia o cerca de su residencia, y él lo denunció. 4 toneladas de cocaína. Eso es lo que necesitamos, todos ponernos. No estoy indicando y poniéndole la responsabilidad a los ciudadanos, pero creo que todos lo podemos hacer. Y finalmente, Miguel, fortalecer el sistema de seguridad. Hay que fortalecerlo y hay que fortalecer las capacidades, como digo, de Fuerzas Armadas. Presidente Lasso ha dado cerca de 500 millones a Fuerzas Armadas y deja comprometido como 800 millones más. Se ha capacitado y se ha fortalecido también las capacidades de la policía. También se ha fortalecido las capacidades del SNAI, eran 1.800 agentes, hoy tenemos cerca de 3.800. Pero también el fortalecimiento de las capacidades que hemos sacado del SNAI, cerca de 280 personas que han estado con algún sistema de corrupción que no permite que eso mejore. Es decir, sí se ha hecho, pero hay que fortalecer estas capacidades. Pero, como digo, fundamentalmente la capacidad de todos los ecuatorianos. Ojalá en el nivel político lleguemos a tener un consenso y pongamos este objetivo nacional permanente desde mi punto de vista, cultura de paz y seguridad integral, que está afectando a la democracia y que debe eliminar la corrupción, como prioridad. Si eso lo hacemos, tendremos resultados. Por cierto, General Bravo, ese fortalecimiento tiene que ser permanente, los 365 días al año, con una política de Estado para enfrentar la seguridad integral. Está en el artículo 3, como digo, Miguel, cultura de paz. Eso es un objetivo que algún día, el deber ser que algún día lo llegaremos a tener. En el periodo de gobierno que se vuelve un objetivo nacional actual, hay que decir, yo como gobierno en este periodo de 4 años, en el caso del presidente Lasso, que se redujo a 2 años y medio, y en el periodo del presidente Noboa de 1 año y medio, ¿qué voy a hacer para poner mi grano de arena y mi apoyo y mi trabajo para tratar algún día de llegar a esa cultura de paz? Que no se piense que en 4 años vamos a solucionar los problemas del país. Recordemos los discursos de Velasco Ibarra, de los anteriores gobernantes. Tenemos los mismos problemas. Velasco Ibarra por el 61, si no estoy mal, ya hablaba de que hay corrupción en el Ecuador. Solo han pasado cerca de 70 años. Entonces hay que ir haciendo en cada gobierno nuestro trabajo con un objetivo nacional actual para ir aunando a lograr algún día tener una cultura de paz, una seguridad integral. Esto no es del momento, Miguel. No, como digo, no pensemos de que porque el presidente Noboa se va a posesionar el 23, al otro día
se ha calmado el país y dejemos de tener violencia. Tenemos mucha violencia y eso también, pues como digo, es responsabilidad de que nosotros comencemos a pensar que los vacunadores no nos van a lograr y ganar, que tenemos que denunciarlos, que tenemos que fortalecernos, que tenemos que cuidarnos y tenemos que apoyar a las fuerzas del orden, tenemos que mejorar en donde tengamos que mejorar el sistema penitenciario, el sistema de justicia, la UAFE, las aduanas, y ahora, imagínate Miguel, vamos ya, si no estoy mal, desde mayo, cerca de 6 meses, preparándonos para el fenómeno del niño. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Eso se lo va a determinar. Al parecer va a llegar un fenómeno del niño moderado. Esperemos que no sea moderado y ojalá sea menos, pero que tampoco podemos comenzar, es que no hemos hecho nada. Se ha hecho bastante, se ha preparado, se ha hecho los planes correspondientes, los municipios, los ciudadanos, todos estamos preparados. Eso hace que el riesgo no se elimine, porque no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos manejar. Neutralizarlo y reducirlo. Para reducirlo, para poderlo manejar, para que nos cause tantos estragos. O sea, sí, el Ecuador tiene muchos problemas y hay que buscar un consenso para irlo solucionando de a poco, Miguel. Quizás una de las debilidades, y esto no es su responsabilidad, general Bravo, y se lo hemos dicho respetuosamente al presidente Lasso, todo esto que se ha hecho debió informarse mejor. El propio plan para el fenómeno del niño, que lo hemos revisado, tiene cerca de 53 páginas, un plan bien elaborado. Lastimosamente, si se pregunta a la gente, por falta de difusión masiva, realmente no sabe y no entiende. Y en el imaginario colectivo, penosamente está, no ha hecho nada, no se ha hecho nada en esto. Y no es así, nos consta que sí se ha hecho, pero quizás una de las debilidades fue informar bien y de manera oportuna. Así es, Miguel. Yo creo que el presidente debe estar consciente de las fallas. No todo es perfecto, todo es perfectible y como seres humanos no todo lo que se hace es para salir de la mejor forma. Yo creo que posiblemente hubieron algunas fallas, pero sí hay un buen trabajo, en este caso ya cambiando de tema, la Secretaría Nacional de Riesgos para enfrentar el fenómeno del niño. Ahí otra vez la educación, la formación, la responsabilidad de los ciudadanos para irnos preparando de mejor forma. Porque el Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados, la empresa privada, los medios de comunicación, todo el mundo ha puesto su grano de arena hasta este momento. Posiblemente ya en el mes de diciembre el fenómeno de oscilación sur, que le llamamos fenómeno del niño, se va a compaginar con las lluvias del invierno que normalmente llegan en diciembre y eso nos va a complicar. Pero creemos que está preparado, como bien lo dices tú, hay un plan. Y sí creo que hay que seguirlo informando para que pueda tener el conocimiento de la ciudadanía, no solamente de lo que nos va a pasar, sino de también cuál es su responsabilidad que hacerlo ante esto. De tal manera de que podamos minimizar el riesgo y podamos tener menos consecuencias a lo que nos va a pasar, Miguel. A propósito del tema internacional que se refirió el general Wagner Bravo, ¿cuán importante es el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que preside Ecuador? ¿Cuán importante es, más aún cuando en lo internacional hay conflictos como el de Medio Oriente, el caso de Israel con Hamas, la Franja de Gaza, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cuán importante es liderar un consejo en donde está nada menos que el representante de Xi Jinping de China, el representante de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el representante de Vladimir Putin y así el representante de Gran Bretaña, Francia? ¿Cuán importante es un escenario del Consejo de Seguridad de la ONU? Miguel, hagamos un símil. El Consejo de Seguridad Pública del Estado para el Ecuador es el máximo organismo político estratégico en cuanto a seguridad. Si lo tomamos a las Naciones Unidas como un gran gobierno mundial, que no es así, pero es un organismo que está preocupado por muchas aristas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es demasiadamente importante. Hay miembros permanentes, que son aquellos que tienen derecho a veto, y hay miembros que somos invitados y que los diferentes gobiernos del mundo o los diferentes países del mundo van ocupando por cierto tiempo una posición dentro del Consejo. Ahí se toman las decisiones, a los grandes problemas de seguridad que tiene el mundo, como bien lo has dicho tú, las últimas guerras, la de Ucrania, la de Israel, en donde se analiza por la paz mundial y se pide a los gobiernos, porque no puede ser una imposición, se saca resoluciones para buscar la paz mundial.
Es demasiadamente importante y hoy tenemos nosotros un embajador que está nombrado allá y que viene trabajando, yo creo que ha hecho muy buen trabajo y en muy poco tiempo nosotros vamos a presidir ese consejo. Tenemos la oportunidad de presidir el Consejo y como lo has dicho tú, van a estar los representantes de los gobiernos más poderosos del mundo. Por lo tanto, tiene que haber la política del presidente Lasso para apoyar y las decisiones que se toman ahí, y la política del presidente Noboa tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder apoyar y respetar la función y hacer sentir también la responsabilidad que tiene el Ecuador en ese consejo. Es demasiadamente importante, como digo, si lo hacemos del símil en la vida del Ecuador con el COSEPE, es la vida del mundo lo que se está tratando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, muchas gracias. La presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que pedir a los ecuatorianos, como siempre lo he hecho, el apoyo a las fuerzas del orden y a que todos busquemos un sistema de seguridad. Este sistema de seguridad tiene que ser lo más claro y transparente posible para que nos permita en el corto y mediano plazo apoyarnos entre todos. Que el terrorismo que están haciendo estos grupos delincuenciales y que estas vacunas, que estas extorsiones las podamos denunciar, porque es la única forma de lucharlo. Creo que todos le vencimos a la COVID. Todos tenemos que vencerlos de estos males que nos acojan. Eliminemos la corrupción y fundamentalmente fortalezcamos ese tejido social que lo necesitamos. La familia ecuatoriana es la base de nuestra sociedad. Las familias, volvámonos a unir para que eso vaya creciendo en el nivel todos. Todos somos partícipes, como dice la Constitución y la Ley de Seguridad Pública del Estado, de poner nuestro grano de arena. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la política internacional, el desafío que tiene el presidente electo Daniel Noboa y hablar también del debate presidencial para el balotaje del próximo domingo en Argentina entre Javier Milei y el candidato oficialista del populismo, del kirchnerismo, el señor Massa. Vamos a hablar con dos internacionalistas, Jorge Ortiz y Jorge Salles. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.